A ver, siguiente pregunta dice, dos móviles parten simultáneamente en el mismo sentido. Muy bien, tengo el móvil A, entonces, el móvil A y tengo el móvil B, vamos a decir. ¿Ya? El móvil A con velocidad en metros por segundo según dice es B. Ah, ya, muy bien. Esta velocidad está en función del tiempo. Entonces el móvil A, su velocidad está en función del tiempo. ¿Qué es esto, cierto? Vamos a ver. Está en función del tiempo, ojo. Tiempo al cuadrado menos 4 tiempo más 30. Muy bien, ¿qué más nos pide? Y el móvil B con una velocidad constante, su velocidad del móvil B es igual a 15 metros por segundo. Ahí está, chicos. Entonces, ¿qué distancia recorre el móvil B? Ajá, me preguntan por esto. ¿Qué distancia recorre el móvil B? ¿Y qué es distancia? Es igual a velocidad por tiempo. A ver, entonces digo, la distancia del móvil B es igual a velocidad. Tengo aquí 15 metros por segundo. El tiempo. A ver, ¿qué distancia recorre el móvil B cuando el móvil A alcanza su velocidad mínima? Este tiempo tiene que estar en función de la velocidad del móvil A. ¿Exacto? Muy bien. Entonces, vamos a resolver aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en la primera ecuación? Dice, esta función de la velocidad está con respecto al tiempo. Para sacar, para hacer este ejercicio tenemos que derivar esta función. Voy a derivar, entonces digo, derivada de velocidad con respecto al tiempo será igual a ¿quién? Será igual a 2 tiempo menos 4 por 1, 4. Nada más. Es un tema de derivadas. Muy pronto lo voy a estar subiendo también el video, ¿ya? Este 2 viene a multiplicar, ¿ve? Este 2 viene a multiplicar y esto se resta 1. Sería, entonces quedaría 2 por tiempo elevado a la 1. Acá igualito, este tiene 1, viene a multiplicar acá 1 por 4, 4, ¿cierto? Ya, y el tiempo es 1. Se disminuye 1, entonces 0. Tiempo a la 0 es igual a 1. Que acá ya, la constante es igual a 0. Entonces, la derivada de esta velocidad con función al tiempo es igual. Ahora, para que sea mínimo, todo esto tengo que igualar a 0. Digo, es igual a 0, 2 tiempo menos 4 es igual a 0. Entonces, por aquí sí te lo voy a hacer. Tiempo es igual a ¿cuánto? Este menos 4 viene a sumar, ¿cierto? Al otro lado pasa a sumar. Menos 4 pasa como más. Y el 2 que está multiplicando el tiempo pasa a dividir. Entonces el tiempo es igual a 4 entre 2, 2. Es 2 segundos. Ese es el tiempo en función, perdón, es la velocidad en función del tiempo. Pero cuando la velocidad es mínima, esa es la velocidad mínima. Y justo lo que están pidiendo acá abajo, eso. ¿Ya? Entonces, yo digo acá, por acá igualito, por acá, para no hacer mucho espacio, digo la velocidad, perdón, la distancia de B es igual a 15 metros por segundo en función del tiempo, ajá, la velocidad en función del tiempo cuando el tiempo es mínimo. Entonces será, ¿cuánto? 2 segundos. Ya hemos sacado aquí, hemos hecho todo el proceso. Y ahora sí, entonces digo, la distancia de B es igual a, segundo con segundo se va, 15 por 2 es igual a 30 metros. Respuesta alternativa E, 30 metros. Un saludo para los chicos de Yarinacocha, Callería y Manantay. Esos chicos estudiosos que están dando, que están estudiando, están dándole duro.